Hola, soy Giuseppe Caputo y me alegra mucho darles la bienvenida a esta charla de primeras impresiones. En esta ocasión vamos a estar conversando con Eliana Hernández y Marisabel Rueda sobre este libro maravilloso que se llama La Mata. La Mata es un largo poema sobre la masacre del Salado, o más bien un largo poema que parte de la masacre del Salado para pensar la contigüidad de dos fuerzas. Estas dos fuerzas serían la violencia humana y la naturaleza. Pero La Mata también es un dibujo de María Isabel Rueda que crece y crece y crece hasta tomarse todas las páginas del libro. Me gustaría mostrar. Este dibujo es el de una casa en lo oscuro o una casa en la noche, alrededor de la cual empieza a crecer un monte, como vieron. El largo poema de Iliana y el dibujo vivo, un dibujo que sentimos vivo, hacen de La Mata un libro objeto precioso, pero también muy angustiante y muy desolador. Pero en esa angustia y en esa soledad radical, sin embargo, una casa se mantiene en pie y en esa casa el amor, el dolor, la memoria y la naturaleza perviven, como también hablábamos con Laura Ortiz Gómez, la autora de Sofoco. Eliana y Marisabel, pues me alegra mucho saludarlas. Les mando un abrazo a Marisabel en Puerto Colombia, Eliana en Ítaca. ¿Cómo han estado? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de hablar con ustedes hoy y gracias a IDARTES y a la Luis Ángel que están organizándola. Hola Giuseppe y Eliana, feliz de estar hablando los tres. Creo que va a ser una conversación muy interesante, buenísimo. Ahí estoy, y ahí estoy viendo que los tres tenemos como matas que en cada uno de nuestros encuadres, así que me encanta ese homenaje espontáneo al libro. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta común en todas las charlas. Eh, y la pregunta apunta a rastrear sus influencias o a pensar en su tradición, en una serie de constelaciones literarias, artísticas, de las que podrían hacer parte. Leyendo a Eliana, pensé sobre todo en Marosa di Giorgio, eh, por el florecimiento incluso que ocurre o en medio de la violencia. Es un nacimiento incesante a pesar de la violencia. Entonces, pensaba mucho como en ese diálogo con el mundo vegetal, ¿sí? Que propone pues toda la obra de Marosa di Giorgio. Entonces quisiera empezar con Liliana. Pensé en esa referencia, pero ya nos contarás tú de tus referencias. Claro, pues me gusta mucho que traigas a Marusa Di Giorgio, que es una poeta que a mí me encanta, que siento que me ha influenciado mucho, que al menos me han intentado perseguir esa influencia. Y justo cuando estaba pensando como en cómo sería esa voz de la mata, cómo sería como una voz de la naturaleza, la lectura de ella fue algo que me sirvió mucho, porque Marusa Di Giorgio además hay no solamente como una profusión de voces que vienen de distintos seres, como de hongos, de plantas, de niños, de ángeles, sino también como una visión de la naturaleza que es muy poco idealista, que es como muy, hay como en la literatura de ella como algo muy violento y muy doloroso también, que hace parte como de su visión del mundo natural. Y eso es algo que yo siento que comparte mucho o que influenció mucho también este libro, ¿no? Como esa visión de que pues la naturaleza no es algo que está allá afuera, aparte de nosotros, sino algo que hace parte de nosotros y que como nosotros también puede ser violenta y también puede ser amorosa y puede ser generosa. Entonces esa fue como es una poeta que a mí me encanta y me gustó mucho que la hayas traído. Eh, Luego como hubo otro libro que a mí me ayudó mucho a escribir, sobre todo como a terminar La Mata, que fue un libro en el que estuve 5 años trabajando. Y es un libro de un poeta argentino, un poeta joven que se llama Daniel Lipara, un libro que se llama Otra Vida. Y este libro es un recuento como de su familia, sobre todo como de una historia familiar, y él hace algo muy hermoso con esos personajes, que es algo que me parece que a veces también es difícil encontrar en la poesía, y que para mí era como
un reto importante en este texto, sobre todo porque esta poesía cuenta una historia y quiere como construir unos personajes que pudieron haber estado en esa masacre. Son personajes como ficcionales, pero por el hecho de que la masacre fue algo que sucedió, o sea, me proponía a mí como un reto muy grande y era tratar como a sus personajes con un respeto, como con el respeto que uno le debe a sus personajes, ¿no? Y este texto de Anneli Parr hace algo como muy bello y es que con la poesía logra como sintetizar en, no sé, 2, 3 versos, te muestra como la vida de una persona, ¿no? Como lo que la persona, a partir de 2 cosas que la persona hace, cómo lo hace y como momentos como muy específicos de su vida logras ver como o sentir a alguien, ¿no? Como Ya. entonces, ese fue un libro también que siento que me cambió como la manera de pensar también la poesía y cómo la poesía también puede contar y puede como crear personajes con los que pueda como, no necesariamente identificarse, pero a los que nos podamos acercar a través de la ficción. Entonces, María Isabel, ¿cuáles fueron para ti tus influencias, tus referentes? Cuando estaba haciendo La Mata, en especial, pensé como en varias cosas al mismo tiempo. Yo tengo que confesar que primero yo recibí el libro de Eliana y yo lo leí en toda una noche. Me leí el libro de corrido y tuve como varios referentes que venían a mí. Uno fue el libro de Lidia Cabrera, El Monte. A mí me gusta mucho ese libro porque no solo vienen como todas las voces y como todas las historias de todo lo que tiene que ver con la religión cubana y cómo uno se acerca como a la naturaleza, sino que yo tengo una visión bastante animista sí, de la naturaleza. Entonces, cómo la naturaleza tiene vida y uno tiene cómo puede saludar a unas plantas, a unos árboles, como hay unos a los que les tienen miedo, hay otros a los que tienen respeto. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando tú hablabas de que ese monte, de que esa mata cogía y tenía vida, ese libro es perfecto para eso, pero también se me mezclaban como unas imágenes de otro tipo de literatura, que es un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola. Y yo recuerdo, yo he leído varias veces ese libro porque me gusta mucho como el acercamiento a los cuentos de terror y la forma como ella los trabaja. Y ella tiene una imagen que a mí siempre me llamaba mucho la atención, y era que ella decía que en todos los cuentos de terror siempre hay una imagen que es una casita pequeña guardada en el centro de un bosque, rodeada de naturaleza, y ella dice, todas las mujeres saben dónde está ubicada esa casita, en el cuerpo, ¿no? Como hablando de su cuerpo, de su alma y eso. Y a mí siempre me gustó como esa imagen, como dónde está esa casita escondida en el medio de qué parte mía es, ¿no? Ahora que pues lo hago consciente un poco, y yo creo que es una mezcla como de un poco de esos referentes y de esas historias como experiencias de vida. Bueno, quería preguntarles por el proceso material del libro, ¿cómo fue? Me dices que leíste el poema de Eliana, pero ¿cómo se juntaron? ¿Cómo surgió la idea de crear el libro como objeto? Pues yo escribí primero el poema y bueno, en algún momento pensamos como con la editorial que era súper importante que tuviera como un componente visual, porque de hecho los textos tienen algo que es bien visual, que a mí me interesaba mucho como crear escenas. Y yo como que pensé en el María Isabel, porque ya conocía como su obra y me encantaba y sentí que tenía como algo muy poderoso, como oscuro a la vez, pero potente, y sentía que era como perfecto. Y ahí entonces le pasamos el poema a María Isabel. Eh, no sé, o sea, al menos como mi experiencia fue que después, cuando vi el dibujo, la primera versión del dibujo, fue como, sí, esto perfecto, como esto de alguna manera como captura el libro con otro lenguaje, ¿no? Como de otra manera. Y
yo también tenía como muy claro que no quería que el libro estuviera acompañado de nada como ilustrativo, ¿no? Como que no fuera también una, no me interesaba a mí como, porque es algo que siento que el texto tampoco hace, como ilustrar la masacre o como estetizar la masacre o la historia, sino que quería que fuera algo como que también hablara y ayudara como que a construir esa sensación medio de encerramiento, pero también de vitalidad que siento yo o quería yo transmitir con el libro. Bueno, algo que el poema logra magistralmente es la sensación de amenaza, de inminencia. Para mí esta es una escritura del miedo. Es la sensación de que el tiempo se está acabando, eh, y a medida que vamos leyendo el texto y esa sensación de inminencia va creciendo, también va creciendo la mata. Entonces, quería preguntarle a Iliana cómo llega la mata a hablar, o sea, y cómo entiendes tú la mata. Bueno, sobre lo del miedo, creo que sí, a mí sí me interesaba cómo crear esa sensación de una amenaza, una acechanza, de algo que está a punto de llegar pero no llega. Que día leyendo el libro justo de Laura Ortiz, Sofoco, o escuchando como un fragmento que decía ella como que la guerra es quieta, como que te la imaginas como una, creo que es una película de acción o como un montón de movimiento, pero como la sensación de la guerra es de quietud y de que no pasa nada, pero al mismo tiempo estás sabiendo como que hay algo que va a pasar. Y es una sensación con la que viven en nuestro país mucha gente todo el tiempo. Y a mí me interesaba como crear, como poner al lector, a la lectora en ese lugar. Mm. Y en algún momento, precisamente porque también mi idea era hacer un texto polifónico, sentí que necesitaba una voz que estuviera un poco alejada de los hechos, ¿no? Como que no fuera la voz de los testigos, que no fuera la voz de los investigadores o como de esos personajes que están intentando entender qué fue lo que sucedió, sino como una voz un poco más externa, ¿no? Y quizá como más sabia y que está como contemplando o viendo, también siendo como testigo de lo que están haciendo, pues del horror del que es capaz la gente en nuestro país. Y me acuerdo que en algún momento yo, bueno, leí documentación sobre la masacre, sobre el Salado, leí el informe que sacó Memoria Histórica, leí muchos artículos de prensa, vi fotografías, y en algún momento vi una fotografía de cuando los saladeros retornaron y como el pueblo, gran parte del pueblo, estaba como lleno de salamata, como que se lo había tragado, como la naturaleza. Y fue una imagen como muy impactante y me interesaba como pensar también como la naturaleza como un personaje que está ahí antes de la masacre, durante la masacre y está después, y cuando la gente vuelve también sigue ahí. Entonces como así fue como surgió como ese personaje que después necesitaba una voz, como y pensar cómo habla la naturaleza es, o sea, yo creo que ni lo pensé tanto porque si lo pensaba mucho me enredaba, pero un poco también quizá ahí con lo de que hablábamos recién de Marisa y Giorgio, como que quería crear una voz que fuera como lo contrario, lo que nos imaginamos, como de lo, digamos, lo natural o lo que está dado, sino que fuera como una voz más artificiosa, como la voz más enredada, como la más barroca, que es como la sensación y la idea que tengo yo también de la naturaleza. Me gusta mucho esto que dices y además dialoga también no solo esta conversación con la de Laura Ortiz Gómez, sino ambos libros, Sofoco y La Mata. Eh, Laura decía en su charla que ella no quería entender la naturaleza como un paisaje, sino como un personaje también, ¿no? Marisabel, ¿tú cómo entiendes La Mata? O sea, eh, en esa eh, en esa oscilación que yo iba haciendo mientras leía es este miedo que crece, pero no, es la vida que crece, la vida que se impone. Hay ambas cosas a la vez también. Bueno, ¿cómo la entiendes tú? Yo pienso que cuando yo la estoy dibujando, yo en cierta forma, yo encarno un poco la voz, esa voz que propone como Eliana, ¿no? Entonces como que yo me convierto en esa,
como en esas bifurcaciones y en ese ritmo y como en esa cosa que se va desperdigando, ¿cierto? Yo cuando leí Dios me sentía como un poco eso y luego viene otra parte que a mí que es como el quid de cuando yo dibujo, porque casi siempre es en blanco y negro, y es cuando pasa de la noche como a la oscuridad, ¿no? Cuando va del negro como al blanco, con Eliana lo hemos hablado mucho, y es como cuando uno piensa que ocurre una tragedia, algo terrible, es la noche y amanece, ¿no? Y como esa sensación de cuando amanece después de que pasó algo y que la vida sigue y que cambia como la perspectiva de cómo se veía antes y también un poco como esa, no lo sé cómo explicar, no es indiferencia, pero es como que la naturaleza sigue por encima de los hechos y sigue siendo ella. Entonces, en ese sentido, cuando yo iba como animando un poco como esta masa que también parece como raíces, sistema circulatorio, o sea, yo a veces lo veo como también una parte como de cuerpo, cuando ese cuerpo como la mata, toma vida y pasa de la luz a la oscuridad, como que se transforma y uno lo puede ver de una forma diferente. Ahora quisiera preguntarte, Eliana, por los problemas escriturales o por las decisiones éticas, estéticas, con las que tuviste que lidiar en esta reelaboración artística de un hecho tan brutal y tan violento, ¿no? Como esta masacre. En un verso del poema leemos, dice una mujer, me lo hicieron con un cuchillo, dice la mujer, y señala una marca en el brazo. También me hicieron cosas que no puedo decir. Y pensaba que así como hay cosas que ella no puede decir, eh, también hay cosas, igualmente, lo que se escribe y lo que no se escribe, o lo que se puede escribir y lo que no se puede escribir, esa también es una pregunta que va surgiendo en la escritura, me imagino. Entonces, preguntarte por eso, si lidiaste con esa duda, con esa pregunta mientras escribías La Mata. Sí, todo el tiempo. Creo que la pregunta también como central, o la pregunta que yo me hacía mucho era cómo puedo yo como narrar, como intentar como imaginar el dolor de otras personas. Y creo que es una pregunta ética como importante. eh, y la manera como yo la abordé era como yo no puedo como narrar el dolor de los demás, pero puedo hacer lo que hace la ficción y es imaginar lo que pudo haber sido, como estar ahí, ¿no? Como crear estos personajes que no son personas, o sea, que no son como víctimas específicas, sino personajes que pudieron haber estado ahí y que pudieron haber vivido como lo que vivieron en lo que se vivió en el Salado. Entonces esa era como, sí, siento yo como la pregunta del texto y algo con lo que, o sea, la manera como yo quizá también inconsciente intenté como acercarme a eso, al horror no solo la masacre, sino como la dificultad del dolor del otro, o de intentar como imaginar ese dolor. No lo podemos vivir, pero lo podemos como imaginar y yo creo que además que tenemos que en un país como Colombia hay que imaginarlo todo el tiempo, como no dejarlo pasar. Eh, Fue que, y eso también surgió un poco como antes de que este libro fuera este libro, porque yo estaba escribiendo un texto que era sobre mis abuelos, que eran campesinos, que vivían en otra zona, pero de alguna manera después de leer el informe, como que los dos, ese poemario se transformó en La Mata y de hecho como al final el nombre de los personajes quedó como el nombre de mi abuela, Esther. Entonces muchas de las escenas que yo cuento ahí son escenas más bien como de recuerdos de mis abuelos que vivieron en el campo, que trabajaron la tierra, que tenían animales. Entonces fue como el ejercicio de poner algo como cercano mío en ese lugar, que es un lugar como doloroso, es un lugar que yo no conozco, pero crear quizá como ese lazo entre una experiencia, digamos, como personal y la experiencia de los otros, ¿no? Como, porque es fácil
es más fácil empatizar como cuando uno sabe que algo que le pasó a un hermano, a un amigo, a un pariente, es más difícil empatizar con la gente que uno no conoce. Entonces, digamos como que en el libro está eso fue una manera como intenté como abordar esa pregunta. También, pues leí muchísimo y me documenté muchísimo, hablé con personas que, o sea, yo nunca pude ir al Salado, pero hablé con personas que estuvieron, que trabajaron ahí. em, y esa fue como una de las decisiones importantes. Y relacionado un poco con eso también, hay algo que a mí me parece importante, digamos, decir o aclarar siempre cuando estoy hablando del libro, y es que desde mi perspectiva, algo que lo que yo intenté hacer es como acercarme a ese horror, ¿no? Yo siento que la literatura no puede como nombrar del todo el horror, sino como que hay un punto ciego, hay un punto como donde el lenguaje falla y donde uno tiene y precisamente la poesía como que puede dar cuenta como de esas rupturas, ¿no? De lo que no se puede decir, de lo que es difícil nombrar, de lo que no se puede como articular. Y yo siento que el movimiento del libro es como es así como circular, como bordeando la masacre, ¿no? Como bordeando el hecho violento, pero nunca poetizando como el hecho. Y de hecho por eso me gusta mucho eso que quizá ahorita quieres hablar de eso de Simone Weil, que habla como sobre la Ilíada, de cómo los hechos de la guerra no, en la Ilíada no se poetizan, sino que se narran, esto fue lo que sucedió. Y por eso al final en el libro está esa nota de esto es lo que sucedió, esto no hace parte como de la ficción. Pero lo que se intenta como, digamos, poetizar, o lo que yo intentaba poetizar es como el antes y el después, y con esa sensación que construye la poesía, como acercarme a ese miedo, a ese horror, que yo siento que es muy difícil como ver a la cara, que el lenguaje, en el que el lenguaje falla, eh, para dar cuenta de él. Bueno, y ya para cerrar la charla, me gustaría pedirle a Eliana, te he dicho un par de veces Eliana, pero es porque tengo una gran amiga que se llama así, bueno, pedirte que leas un fragmento del libro, con la lectura nos estamos despidiendo de todas las charlas. A ver, voy a leer esta que salió apenas lo abrí. Aclara la mata. Si es humana la materia, esta mata que respira sigue el curso de ella misma y es sustancia que se descompone, se come a sí misma y se vuelve a formar. Curiosa respiración. Todo lo envuelve, las larvas, su paciencia, las tetas desnudas y el olor hipnótico de las flores. En medio del concierto, la lluvia es generalidad. Todo yo, todo mío, se vuelve cielo abierto o verdín. Pierde el posesivo, pero es agua empuzándose, espesa, que cría renacuajos. Bueno, muchas gracias. Reiterar la alegría, la gratitud, la admiración que me provocó esta lectura. Eh, Quiero seguir el trabajo de las dos siempre. Entonces, hasta que nos encontremos en persona, les mando un abrazo y nada, muchas gracias. Me alegro mucho conversar con ambas. Muchas gracias a ti y muchas gracias, Marisabel, también. Muy chévere hablar con ustedes. Chao.